El primer sonido fue el crujido de la cerámica contra la piedra. El segundo fue la brusca inhalación de Vixara cuando el plato se hizo añicos a sus pies, esparciendo fragmentos por el piso pulido del gran comedor de la propiedad. La tercera era la voz de su marido, fría y precisa como una cuchilla quirúrgica. Torpe, como todo lo demás en ti. Vixara se quedó congelada, con sus alas de dragón firmemente pegadas a su espalda en un gesto instintivo de sumisión que se despreciaba a sí misma por haber hecho. Era el año 312 de la nueva era colonial, y se encontraban en el corazón del meridiano 7, una luna terraformada donde el aire olía perpetuamente a jazmín importado y a dinero viejo. Aquí, entre la élite de la alianza humana draconiana, las apariencias importaban más que el oxígeno. Su marido, el consejero Dreventis Krell, se ajustó su túnica ceremonial con deliberada lentitud. Era pura nobleza draconiana. Sus escamas eran de un color esmeralda profundo que captaba la luz de los candelabros de cristal que colgaban sobre su cabeza. Todo en él hablaba de linajes antiguos y de autoridad incuestionable. Detrás de él, su madre, la matriarca Seina, estaba sentada en su silla de respaldo alto como un juez dictando sentencia. 47 ciclos, dijo Seina, moviendo su lengua bífida entre palabras. 47 ciclos de matrimonio y ni un solo óvulo. Ni un fracaso, simplemente nada. Vixara sintió que se le cerraba la garganta. Ella era híbrida, mitad draconiana y mitad algo que la matriarca se negaba a reconocer que existía, mitad humana. Sus escamas eran menos numerosas que las de un pura sangre, agrupadas a lo largo de sus hombros y columna, brillando con una cualidad opalescente que podría haber sido hermosa, si alguien alguna vez la hubiera llamado así. Sus alas eran funcionales, pero más pequeñas, sus cuernos elegantes, pero más cortos. En la sociedad que valoraba la pureza genética por encima de todo, ella era un compromiso viviente que no satisfacía a nadie. Los médicos realizaron todas las pruebas, continuó Dreventus, caminando de un lado a otro y moviendo la cola tras él con agitación. Los resultados llegaron ayer. Infértil, completamente, irreversiblemente infértil. La palabra quedó suspendida en el aire como humo. Vixara sabía que esto sucedería. Las instalaciones médicas de Meridian 7 eran las mejores del sector, equipadas con tecnología que podía secuenciar el ADN más rápido de lo que ella podía parpadear. Habían mapeado cada cromosoma, examinado cada estructura celular y emitido su veredicto con la calidez emocional de un informe meteorológico. Me casé con alguien de una posición social inferior a la mía por ti, dijo Dreventus. Y ahora su voz tenía ese tono peligroso que significaba que se avecinaba violencia. Mi madre me advirtió. El consejo cuestionó mi juicio. Pero pensé que al menos podrías cumplir el único propósito que importa. Me equivoqué. Se movió más rápido de lo que Vis podía seguir. Su mano con garras atrapó su rostro, no golpeándolo, sino agarrándolo, obligándola a mirarlo a los ojos. Me has convertido en un hazmerreír. Los demás consejeros susurran que nuestra línea se ha debilitado, que elegí mal, que permití que el sentimiento prevaleciera sobre el sentido. Tal vez, dijo Seina desde su silla, su voz transmitiendo la satisfacción de alguien cuyas predicciones se han hecho realidad. Es hora de corregir ese error. El contrato de linaje permite su disolución en casos de infertilidad demostrada. Ella podría ser transferida. La palabra era antiséptico clínico legal. Lo que significaba era venta. En las colonias exteriores, donde la mano de obra era escasa y las regulaciones eran, en el mejor de los casos, sugerencias, existían mercados para aquellos que habían caído en desgracia. Vixara había oído historias de cónyuges fracasados, comerciantes en quiebra y funcionarios caídos en desgracia que acababan con contratos de trabajo que se diferenciaban de la esclavitud solo en el papeleo. No, susurró Vixara, recuperando la voz. Por favor, podríamos adoptar. Hay niños híbridos que necesitan familias. Podríamos. La bofetada fue tan fuerte que le partió el labio. El rostro de Dreventus era una máscara de asco. Adoptar,
criar la prole de otro. De verdad que no entiendes nada del honor. Esa noche la encerraron en el invernadero. Era una hermosa prisión, con paredes de cristal y plantas importadas de una docena de mundos, pero la puerta sellada con cerraduras biométricas que solo reconocían la firma genética de Dreventus. Se sentó entre las enredaderas florecientes de Terrap Prima y los helechos cristalinos de Glacius 4, observando las lunas gemelas de Meridien 7 elevarse sobre los terrenos de la finca. Le habían confiscado el comunicador y congelado sus cuentas personales. A través de las paredes transparentes, podía ver a los sirvientes realizando sus tareas, evitando cuidadosamente mirarla. Incluso el personal de la casa sabía lo que se avecinaba. Al amanecer, tiñendo el cielo de tonos violeta y dorado, Seina llegó con 2 contratistas de seguridad. Eran Kryn, una especie conocida por su eficiencia y su total falta de empatía. Abrió la puerta del invernadero y le indicó a Visara que la siguiera. ¿A dónde vamos?, preguntó, aunque ya lo sabía. A la estación de transferencia, dijo Seina. El consejero Krell ha firmado los papeles de disolución. Su contrato de matrimonio es nulo. Sus bienes, tal como eran, han sido absorbidos por el patrimonio familiar. Se le ha designado como propiedad excedente, en espera de reasignación. Las palabras deberían haber dolido más de lo que lo hicieron. Tal vez Vis se había estado preparando para este momento más tiempo del que imaginaba. Caminó entre los contratistas de Kryn, arrastrando ligeramente las alas y raspando con la cola los pisos pulidos que una vez había pisado como esposa y señora de la casa. La estación de transferencia ocupaba un distrito de Meridien 7 que los ricos nunca visitaban. Aquí el aroma a jazmín dio paso a lubricantes industriales y aire reciclado. El edificio era todo funcionalidad y nada de estética, un centro de procesamiento para los indeseados y desafortunados. Dentro, filas de personas y seres de toda la alianza esperaban en grupos codificados por colores: naranja para la transferencia de deuda, rojo para la reasignación criminal y azul para la disolución del contrato. Le dieron una banda azul y le dijeron que esperara. Las horas pasaban a su alrededor. Otros, con bandas azules, se sentaban en diversos estados de resignación o desesperación. Un comerciante turano que había perdido su compañía naviera en el juego. Una mujer humana cuyo marido había muerto, dejándola con deudas que no podía pagar. Un morfiano cuyas habilidades para cambiar de forma habían fallado, lo que lo hacía inempleable en la profesión que había elegido. Cuando el subastador llamó al número de designación de Pxara, ella se puso de pie sobre piernas que sentía que estaban desconectadas de su cuerpo. La plataforma estaba elevada, lo que permitía a los potenciales compradores examinar la mercancía desde todos los ángulos. Las luces brillaban, calientes y reveladoras. Lote 217, anunció el subastador y su voz se amplificó por todo el pasillo. Híbrida draconiana, hembra, 47 ciclos. Ocupación anterior, doméstica. El informe médico indica infertilidad, pero las capacidades físicas se mantienen dentro de los parámetros normales para la clasificación híbrida. Recomendada para servicio doméstico, manufactura ligera o trabajo agrícola. La puja comienza en 5 créditos. 5 créditos. Visara poseía joyas con un valor de más de 5.000. Había asistido a galas donde un solo aperitivo costaba más de 5 créditos. Ese era su valor inicial. ¿5 créditos? Alguien llamó desde atrás. Una operación minera buscaba trabajadores que pudieran soportar duras condiciones atmosféricas. 6. Otra voz, esta vez de un representante de la fábrica. 7. El dueño de una casa de placer. Y Visara sintió que se le revolvía el estómago. La puja continuó, subiendo lentamente. 10 créditos. 12-15. Cada aumento se sentía como si otra capa de su antiguo yo se desprendiera. Entonces, una nueva voz, tranquila pero clara, interrumpió el proceso. 1 crédito. El subastador hizo una pausa. Señor, la puja actual es de 15 créditos. Necesitaría pujar 16 o más.
No soy pujando por su compra, dijo la voz. Estoy pujando por su libertad. Un crédito pagado directamente a ella, no a la estación de transferencia. Que ella elija qué hacer después. El silencio invadió la sala. Xara se giró intentando localizar al que hablaba. Estaba cerca de la entrada, parcialmente ensombrecido. Humano, pensó, aunque a esa distancia era difícil estar segura. Las mandíbulas de los subastadores chasquearon confusas. Eso es muy irregular. La estación de transferencia cobra una comisión por todas las transacciones. Si le pagas directamente, la estación de transferencia no recibe nada y ella sale de aquí como agente libre en lugar de como propiedad de alguien. Creo que la Ley de Libertad Colonial, artículo 12, subsección 4, permite compras de emancipación bajo circunstancias específicas. Esto cumple los requisitos. Un murmullo recorrió la multitud. Los demás postores se miraban entre sí intentando comprender el ángulo. Nadie hacía algo así sin una razón. El subastador consultó su tableta de datos con expresión agria. La regulación existe, sí, pero nadie la ha invocado en más de 2 décadas. Solo el papeleo llevará horas. Para procesar. Tengo horas, dijo el hombre. Y así comenzó la transacción más extraña de la vida de Bizarra. El hombre que se presentó simplemente como Western Carver estaba sentado con ella en la oficina administrativa de la estación de transferencia mientras los empleados y los procesos legales se afanaban por manejar una situación que sus protocolos apenas cubrían. Era humano, quizás de unos 30 y tantos años según los cálculos terrícolas, con cabello oscuro que necesitaba un corte y ropa que lo identificaba como un trabajador inepto. Un parche en su chaqueta lo identificaba como empleado de Stellar Maintenance Solutions, una de las empresas de limpieza y gestión de instalaciones más grandes del sector. ¿Por qué?, preguntó Biz cuando finalmente estuvieron solos en la sala de espera. ¿Por qué harías esto?, preguntó Beston, reclinándose en su silla, observándola con una mirada más aguda de la que esperaba. Hiciste una pregunta allí arriba. Cuando el subastador te describió como infértil, lo miraste y dijiste, soy infértil por mí mismo. ¿Para qué? ¿Recuerdas eso? Bizarra parpadeó. No se había dado cuenta de que había hablado en voz alta. Supongo que sí. Era una buena pregunta. Me hizo pensar. ¿Qué clase de sociedad basa todo el valor de una persona en una sola función biológica? Me parece bastante estúpido. Así es como se hacen las cosas, dijo Bizarra automáticamente, y luego se odió a sí misma por defender el sistema que acababa de descartarla. No lo hace correcto. Beston sacó su comunicador y le mostró un registro de transacciones. Un crédito transferido de su cuenta a la de ella. Listo, eres oficialmente libre. Sin contrato, sin obligaciones. Puedes irte de aquí y hacer lo que quieras. Bizarra se quedó mirando el saldo a favor de su cuenta, que por lo demás estaba vacía. Esto no tiene sentido. Eres limpiadora. ¿Por qué gastarías tu dinero en alguien a quien ni siquiera conoces? Tuve una hermana una vez, dijo Beston, con la voz apagada. Se enfermó. Se enfermó de verdad. Las facturas médicas sepultaron a mi familia. Cuando murió, mis padres no pudieron pagar el funeral. Tuvieron que vender su cuerpo a un centro de investigación solo para pagar la mitad de deuda. He trabajado desde los 14 años para ayudarlos a pagar el resto. Miró a Bizarra a los ojos. Sé lo que se siente cuando el sistema decide que vales menos que el papel en el que están impresos tus contratos. Pensé que tal vez podría evitar que eso le pasara a alguien más. Al menos una vez. Por primera vez en ciclos, Bizarra sintió algo más que miedo o vergüenza. Era pequeño, frágil, pero se sintió como el comienzo de la esperanza. Gracias, susurró. No me des las gracias todavía. No tienes a dónde ir. ¿Verdad? Sin dinero, sin amigos que se arriesguen a ayudarte. Bizarra negó con la cabeza. De acuerdo. Bueno, tengo una habitación libre en mi unidad. Nada del otro mundo, pero está limpia y los recicladores trabajan la mayor parte del tiempo.
Puedes quedarte allí mientras averiguas qué hacer. Sin ataduras, sin expectativas. Simplemente me pareció lo más práctico, ya que ya pasé por todo este lío. ¿Por qué confiarías en mí? Soy draconiana. Mi gente esclavizó a los humanos durante 3 generaciones durante las guerras fronterizas. Eso fue hace 150 años. Hace años, y no estabas allí. He aprendido a no culpar a la gente por las decisiones de sus antepasados. Parece que ya te han echado suficiente culpa. El proceso tardó otras 4 horas. Cuando finalmente salieron de la estación de transferencia, Visara era legalmente libre, con un crédito a su nombre y sin idea de qué pasaría después. El transporte de Beston estaba estacionado 3 niveles más abajo, un destartalado camión de carga convertido en algo parecido a un transporte personal. Los asientos estaban remendados. El panel de control se sujetaba con tiras adhesivas, y todo olía ligeramente a disolventes industriales. Hogar, dulce hogar, dijo Beston, encendiendo los motores. O será en unos 40 minutos. Vivo en la zona de servicios. No es bonito, pero el alquiler es barato. El distrito de servicios ocupaba la parte más industrial de Meridian 7, donde en realidad vivían las personas que mantenían en funcionamiento las zonas ricas. Los edificios eran bloques funcionales de materiales compuestos, apilados en gran altura y compactados. Visara vio más diversidad de especies en los primeros 5 minutos de lo que había visto en los ciclos que vivió en el distrito inmobiliario. Humanos, draconianos, Turans, Kryn, morfianos y docenas de otros que no pudo identificar inmediatamente, todos moviéndose por las calles abarrotadas con el agotamiento deliberado de quienes trabajan demasiadas horas por muy poco dinero. La unidad de Beston estaba en el nivel 32 de una torre residencial. 2 habitaciones, una pequeña cocina, un baño con ducha sónica que silbaba al activarse. La habitación libre que le ofreció contenía una colchoneta para dormir, un espacio de almacenamiento y una ventana que daba a los brillantes anuncios del distrito de entretenimiento a varios kilómetros de distancia. No mucho, dijo Beston, apoyándose en el marco de la puerta. Pero es tuyo si lo quieres. Te daré tiempo para que te sientas cómodo. Decide qué quieres hacer a continuación. Visara dejó en el suelo la pequeña bolsa con sus pertenencias que le había proporcionado la estación de transferencia. Problema estándar para los desplazados. Algunos cambios de ropa genérica. Suministros básicos de higiene. Raciones de emergencia. Todo lo que ahora poseía en el universo. No entiendo por qué eres amable conmigo. Quizás no soy amable. Quizás simplemente odio ver desperdicio. Eres claramente inteligente. Hablas 3 idiomas según ese acento. Y lograste sobrevivir en la alta sociedad draconiana durante décadas. Estas son habilidades útiles. Parece una tontería tirar todo eso a la basura porque tu biología no cooperó con la planificación familiar de alguien. Se apartó del marco de la puerta. De todos modos, mañana trabajaré en el turno de la mañana de 6 a 4. Hay comida en la nevera. Ayúdese usted mismo. Los códigos del comunicador para los servicios de emergencia están en la pantalla de la cocina. Siéntete como en casa. Esa noche, Visara se acostó en la colchoneta para dormir y miró fijamente el techo. Los sonidos eran diferentes aquí. En la urbanización se había impuesto el silencio, mantenido mediante la insonorización y la distancia de todo lo común. Allí podía oír a los vecinos discutiendo a través de las paredes, a los niños riendo allá arriba, el zumbido constante de los procesadores de aire y de los recicladores de residuos que mantenían el distrito habitable. Debería haber sido desagradable. En cambio, se sentía viva de una manera que la finca nunca lo había estado. Se tocó el labio donde Dreventus la había golpeado. La ruptura se había curado, pero el recuerdo seguía nítido. Durante 47 ciclos había intentado ser lo que ellos querían, más pequeña, más silenciosa, más aceptable. Se había alisado las escamas con cremas costosas, mantenía sus alas atadas en público y solo hablaba cuando se dirigían a ella. Nada de esto había sido suficiente.
El pensamiento que vino a continuación la sorprendió por su intensidad. Bien. Que no sea suficiente. Dejen que sus políticas de linaje y sus obsesiones de pureza se ahoguen con su propia importancia. Había terminado de intentar encajar en espacios diseñados para excluirla. Pasaron 3 meses. Bis encontró trabajo en una planta de fabricación que producía componentes para transportes comerciales. El trabajo era repetitivo y agotador, pero valía la pena. Ella y Beston cayeron en una rutina fácil. 2 personas compartiendo espacios sin fricciones. Trabajó en sus turnos, manteniendo impecables las áreas ricas de Meridian 7. Ella ensamblaba piezas en una fábrica donde el aire tenía sabor a metal. Por las noches se sentaban en la pequeña cocina y conversaban. «Háblame de la Tierra», dijo Vara una noche mientras comían unos fideos sintetizados que Beston juró que tenían un sabor casi idéntico al del verdadero terror. «Nunca he estado allí», admitió Beston. «La familia es de una de las naves coloniales que se establecieron en Nueva Dakota hace 3 generaciones. Pero mi abuela solía hablar de ello. Cielo real», diría ella. «Ni una cúpula, ni un campo de fuerza, solo aire hasta que se detiene. Lluvia que cae a causa del clima. No reciclamos con un horario establecido». Suena caótico. Probablemente lo fue, pero a ella le encantó. Dijo: «Todo aquí, todas las colonias y estaciones y lunas terraformadas, todas están simplemente tratando de recrear algo que existía naturalmente en la Tierra, como si todos viviéramos en copias de un lugar que la mayoría de nosotros nunca verá». Sara reflexionó sobre esto mientras masticaba una comida que no tenía exactamente sabor a nada en particular. «Mi madre era humana. ¿Mencioné eso?» Beston meneó la cabeza. «Fue traductora del cuerpo diplomático. Conocí a mi padre durante las negociaciones del acuerdo comercial en Vespria Prime. Lo llamaron un escándalo cuando se casaron. La nobleza draconiana no se mezcla con otras especies. ¿Ves? Crea complicaciones con la ley de sucesiones. Pero lo hicieron de todos modos. Lo hicieron. Durante 19 ciclos lograron que funcionara. Luego ella se enfermó. Algo en la atmósfera del mundo natal de mi padre. Su sistema inmunológico humano no pudo adaptarse. Los tratamientos eran caros y experimentales. Mi padre gastó todo su esfuerzo en intentar salvarla. Vigara trazó un patrón sobre la mesa con una garra. Cuando ella murió, su familia lo abandonó. Dijo que había desperdiciado recursos en una genética inferior. Al final, se suicidó. No me dejó nada más que un nombre que me abrió puertas que no debería haber podido cruzar. ¿Es por eso que te casaste con el consejero Krell?» Dreventus representaba la estabilidad. Su familia era lo suficientemente progresista como para aceptar un híbrido, o eso afirmaban. El contrato de matrimonio incluía cláusulas que me protegían legalmente. Creí que estaba siendo inteligente. Ella se rió amargamente. Resulta que simplemente estaba cambiando una jaula por otra. Beston se inclinó sobre la mesa y le tocó la mano, breve y suavemente. «Estás fuera de la jaula ahora. Eso cuenta para algo». Fue durante el 4.º mes que Vixara notó los cambios. Pequeñas cosas. Al principio, su apetito aumentó. Se sentía mareada por las mañanas. Cuando se miró en el espejo, sus escamas parecían más brillantes, más vibrantes. Ella lo ignoró. Estrés, se dijo a sí misma. Adaptación al nuevo entorno. Mala nutrición derivada de suplementos de harinas de plantas de fabricación. Pero cuando se desmayó en el trabajo, colapsando entre estaciones de ensamblaje, mientras las alarmas sonaban y sus compañeros gritaban, ignorarlo se volvió imposible. La clínica médica en el distrito de servicio no se parecía en nada a las instalaciones impecables que la habían declarado infértil. Se trataba de un espacio de almacén reconvertido, con equipos que parecían más antiguos que Vixara y un personal que trabajaba con la eficiencia de quienes lo han visto todo y no se sorprenden de nada. El doctor era Turán. Su estructura cristalina brillaba débilmente bajo las duras luces. «Bueno», dijo después de pasar un escáner por la sección media de Vixar, «eso es inesperado.
Beston, que había sido llamado fuera de su turno cuando la fábrica contactó a los servicios de emergencia, estaba de pie junto a la mesa de examen. ¿Qué es? ¿Está enferma? Todo lo contrario. Está embarazada, de aproximadamente 16 semanas, calculo. Las palabras no tenían sentido. Xara negó con la cabeza lentamente al principio, luego más rápido. Eso es imposible. Me hicieron pruebas varias veces. Todos los especialistas de Meridian 7 confirmaron que era infértil. Esto no puede ser real. El rostro cristalino del médico turano se aproximaba a lo que podría haber sido una expresión simpática. La ciencia médica es precisa, pero la biología es obstinada. A veces se encuentra la manera. Las pruebas a las que se sometió probablemente midieron los niveles hormonales y la viabilidad estructural en condiciones específicas. Los cuerpos cambian. El estrés, el medio ambiente, la dieta, la expresión genética, cualquier número de factores pueden cambiar. Lo que era cierto hace 16 semanas puede no serlo ahora. 16 semanas, susurró Bizarra. Eso significaría que las fechas se alineaban con una precisión que parecía una burla. Poco después de mudarse a la habitación de invitados de Beston, después de dejar la propiedad y el estrés constante de tratar de cumplir expectativas imposibles, después de comenzar a comer comida real en lugar de los nutrientes cuidadosamente medidos que requieren las leyes dietéticas draconianas, después de comenzar a sentirse como una persona en lugar de un fracaso, Beston la miraba con una expresión que ella no podía descifrar. ¿Me refiero a antes de tu matrimonio? No. Bizarra estaba segura de eso. Dents no la había tocado de manera íntima durante más de un siglo antes de la disolución. Afirmó que estaba por debajo de su dignidad enfrentarse a un fracaso demostrado. La línea de tiempo no coincide. Entonces Beston se detuvo y su rostro se puso colorado. Oh, habían tenido cuidado. O creían que estaban siendo cuidadosos. Había sucedido exactamente una vez, 6 semanas después de que Bizarra se mudara, una noche en la que el estrés, la soledad y la simple necesidad humana de conexión habían vencido a la precaución. A la mañana siguiente acordaron que fue un error, que complicó un acuerdo que estaba funcionando y que no permitirían que volviera a ocurrir. Habían sido adultos al respecto, maduros, prácticos. Al parecer la biología tenía otras ideas. ¿Cómo es esto posible? Bizarra le preguntó al doctor. Los embarazos híbridos entre draconianos y humanos son extremadamente raros. La compatibilidad genética es marginal en el mejor de los casos. Raro, pero no imposible. Y usted ya es híbrido, lo que puede haber creado un entorno genético más favorable. El niño será 3/4 humano y 1/4 draconiano. La viabilidad es buena según los análisis iniciales. El médico le entregó un bloc de datos con el informe médico. Felicidades, vas a ser mamá. El camino de regreso a la torre residencial fue silencioso. Beston conducía con una concentración inusual, con las manos apretadas sobre los controles. Biz estaba sentada en el asiento del pasajero, con el informe médico apretado en sus manos, tratando de procesar información que su cerebro seguía rechazando como imposible. Dentro de la unidad, Beston finalmente habló. ¿Qué es lo que quieres hacer? No lo sé. Nunca lo pensé. Después de todo lo que me dijeron, nunca me dejé imaginar. Ella bajó la mirada hacia su estómago, todavía plano debajo de su ropa de trabajo. Algo estaba creciendo allí. Alguien, una persona que era parte ella, parte humana, parte draconiana, parte algo completamente nuevo. Las opciones son las mismas que siempre han sido, dijo Beston con cautela. Conservarlo, darlo por terminado, adopción, tú eliges. Pero sea cual sea tu decisión debes saber que te ayudaré. No porque me sienta obligado, sino porque me parece que es lo correcto. Biz pensó en Ventus y Severina, en la forma en que la habían mirado como si fuera una maquinaria defectuosa. Pensó en la estación de transferencia y en la voz del subastador reduciéndola a un número de lote. Pensó en su madre, que había amado a un noble draconiano lo suficiente como para dejar atrás su propio mundo,
y en su padre, que había gastado todo su esfuerzo en intentar salvarla. Quiero conservarlo, dijo. Sé que es complicado y probablemente una tontería, pero quiero intentarlo. Beston asintió. Entonces haremos que funcione. El embarazo avanzó. Visara continuó trabajando hasta el 6º mes, cuando las exigencias físicas se volvieron demasiado grandes. Beston tomó turnos adicionales para compensar la pérdida de ingresos. Convirtieron la habitación de invitados en algo parecido a una guardería, rescatando muebles de centros de reciclaje y pintando las paredes de un suave verde azulado que a Visara le recordó el cielo de Vespria Prime. Las citas médicas eran frecuentes. El médico de Turán la observó de cerca, fascinado por la mecánica biológica de un embarazo triple híbrido. «Estás haciendo historia en la medicina», le dijo alegremente durante una de las visitas. «Este será un excelente caso de estudio. Me alegra que mi extraña biología pueda contribuir a la ciencia», dijo Vis secamente. Pero hubo complicaciones. Su fisiología draconiana tuvo dificultades para sostener un feto humano dominante en desarrollo. El médico le recetó suplementos y descanso. Beston, que no sabía nada sobre el embarazo y nunca había tenido un bebé en brazos, consultó todas las bases de datos médicas a las que pudo acceder. Aprendió sobre los requisitos nutricionales de los metabolismos híbridos. Modificó las recetas para adaptarlas a las cambiantes necesidades dietéticas de Visara. Instaló barandillas de seguridad en el baño después de que se cayera al salir de la ducha. «No tienes que hacer todo esto», le dijo Vis una noche mientras armaba lo que el manual de instrucciones llamaba con optimismo una cápsula para dormir infantil. «Lo sé», dijo Beston, luchando con un mecanismo de cierre particularmente difícil. «Pero quiero hacerlo. Además, esto es bastante interesante. Nunca antes había construido muebles para bebés. Tampoco nunca antes había tenido que rescatar mujeres dragón desconocidas de casas de subastas. Cierto. Ha sido un año educativo en general. Finalmente consiguió que el cierre funcionara y se recostó satisfecho. Ahí estaba, una cápsula para dormir casi montada correctamente, probablemente segura. Visara se rió, lo que se había vuelto más fácil con los meses. Tu confianza es inspiradora. Durante su 8º mes, todo cambió de nuevo. Visara descansaba en el apartamento cuando su comunicador sonó con una llamada entrante de un número desconocido. Casi la ignoró, pero algo la impulsó a responder. El rostro que apareció en la pantalla le resultó familiar, en el peor sentido. Draventis, su exmarido, lucía mayor y más enojado de lo que recordaba. «Así que es verdad», dijo sin preámbulos. «Estás embarazada». Visara sintió que se le formaba hielo en el estómago. «¿Cómo me encontraste? ¿Pensaste que no comprobaría, que no monitorearía lo que te sucediera después de la transferencia?» Recibí una notificación de la base de datos médica. El monitoreo genético de rutina detectó un embarazo híbrido con mis marcadores de ADN registrados. Eso es imposible. No eres el padre. No directamente. No. Pero portas material genético draconiano que se remonta a mi linaje. El niño que llevas dentro tendrá conexiones biológicas con la casa Krell. Eso lo convierte en mi problema. No, dijo Visara con voz dura. Disolviste nuestro matrimonio. Me vendiste. Ya no puedes preocuparte por mi vida. Dentis, su expresión se ensombreció. No lo entiendes. Si este niño sobrevive, podría tener derechos de herencia, derechos débiles, pero derechos al fin y al cabo. Mi madre ha estado consultando con asesores legales. Hay precedentes que debemos considerar. Precedentes legales. Por supuesto, porque contigo todo se trata de leyes, propiedades y de mantener la pureza de los linajes. No te importa este niño. Solo te importa proteger el preciado nombre de tu casa. A mí me importa mantener el orden. Ese niño es una anomalía. No debería existir. Todos decían que eras infértil, que genéticamente eras incapaz de reproducirte. Ahora, de repente,
Estás embarazada de un trabajador de mantenimiento humano. Es sospechoso. ¿Sospechoso? Es biología. Los médicos por los que pagaste tanto dinero se equivocaron. Los cuerpos cambian. O tal vez nunca acertaron. Y solo necesitabas una excusa para deshacerte de mí. Podría forzar un derecho genético, dijo Dreventus. Y ahora su voz transmitía la fría certeza que siempre había precedido a la crueldad. Exigirían que el niño se criara dentro de las tradiciones de la casa Krelj. Mantendrías la custodia, por supuesto, pero bajo supervisión durante el beneficio del niño. ¿Te refieres a bajo tu control? Me refiero a bajo la guía adecuada. Ambos sabemos que no puedes criar a un niño sola en un distrito de servicio. No tienes recursos ni estructura de apoyo. No. La conexión se cortó. Beston se acercó a Visara y presionó el botón de desconexión de su comunicador. Lo siento, dijo, sin sonar apenado en absoluto. Pero ya he escuchado suficientes voces de ricos por hoy. A Visara le temblaban las manos. No se detendrá. Si cree que el niño amenaza la valiosa reputación de su familia, encontrará la manera de arrebatármela. Tiene abogados, dinero, contactos. Yo no tengo nada. Me tienes a mí, dijo Beston. Y, de hecho, tienes la ley. La ley de libertad colonial. Recuerda, la misma sección que te sacó de la estación de transferencia. Los derechos reproductivos de una persona libre no pueden ser impugnados excepto en casos de daño demostrado al niño o propiedad genética clara. Puede alegar conexión familiar, pero no puede reclamar la propiedad, no legalmente. Encontrará una forma de evadir la ley, tal vez, pero lucharemos. Llevo toda la vida lidiando con gente como él. Los ricos creen que pueden comprarlo todo y controlar a cualquiera. A veces tienen razón, pero a veces no, y eso los enfurece. La conversación con Dreventus atormentó a Vis durante su último mes de embarazo. Se imaginó abogados en la puerta, trámites de custodia, a su hijo arrebatado para criarlo en el mismo entorno sofocante que casi la había destruido. El estrés afectó su salud. El médico turano le advirtió que debía mantener la calma por el bien del bebé. Para él es fácil decirlo, murmuró Vara después de otra cita donde sus niveles de estrés alcanzaron niveles peligrosamente altos. Western, que se había tomado el día libre para acompañarla, la tomó de la mano durante el camino de regreso al transporte. ¿Y si nos vamos? ¿A dónde? Meridiano 7. Tengo ahorros para todo este sector, si es necesario. No muchos, pero suficientes para el transporte y unos meses de gastos de manutención en otro lugar. Podríamos empezar de cero en algún lugar donde el nombre del consejero Krell no signifique nada. Visara dejó de caminar. Dejarías tu trabajo, tu casa, todo, ya sabes, solo para ayudarme a escapar de mi exmarido. No se trata solo de tu exmarido. Es todo el sistema que representa. Y sí, me iría. Lo he estado pensando de todos modos. Mis padres pagaron sus últimas deudas hace 6 meses. Me quedé por aquí porque no sabía a dónde más ir. Ahora sí. ¿A dónde iríamos? He oído hablar bien de los asentamientos fronterizos, las nuevas colonias, que siguen construyendo infraestructura. Necesitan trabajadores que sepan cómo mantener los sistemas de soporte vital y personas que puedan adaptarse a las condiciones cambiantes. Las poblaciones híbridas son más comunes allí. Hay menos prejuicios sobre los linajes y la pureza de las especies. Parece que podría convenirnos. La idea aterrorizó y emocionó a Visara en igual medida. Abandonar Meridiano 7. Abandonar los sistemas centrales por completo. Empezar de cero en un lugar donde nadie supiera su nombre ni se preocupara por sus fallos biológicos. Donde su hijo pudiera crecer sin el peso de la casa Krelj pesando sobre cada decisión. ¿Cuándo nos iríamos? Después de que des a luz. Una vez que tú y el bebé tengan autorización para viajar. Dale unas 6 semanas. Presentaré mi renuncia. Vender lo que no podamos llevarnos. Reservar un pasaje en un transporte colonial. ¿Has pensado en esto?
Lo has estado pensando desde que empezaste a notarlo. Pensé que eventualmente podrías necesitar una estrategia de salida. Visara lo besó. No la desesperada colisión que había provocado el embarazo, sino algo más suave. Agradecida. Gracias. Agradéceme cuando estemos a salvo lejos de aquí. Y tu exmarido está varios sistemas estelares detrás de nosotros. El bebé llegó durante una tormenta nocturna. Un rayo crepitó en el escudo atmosférico de Meridiano 7, proyectando extrañas sombras a través de las ventanas del apartamento. Xara rompió aguas a las 23 horas, y para cuando llegaron a la clínica médica, las contracciones estaban llegando. Duro y rápido. El parto duró 6 horas. Los partos híbridos se complicaban por la competencia de sistemas biológicos. El equipo médico, liderado por su paciente, el Dr. Touran, trabajó con discreta eficiencia. Beston permaneció junto a Visara todo el tiempo, dejándola apretar su mano con tanta fuerza que le dejó moretones, hablándole en los peores momentos. Ya casi, dijo con voz firme, aunque parecía aterrorizado. Lo estás haciendo muy bien. Solo un poco más. Cuando el bebé finalmente emergió, el llanto llenó la habitación. El personal médico limpió y examinó al bebé con rapidez y competencia, y luego le entregó el paquete a Visara. Un hijo, dijo el médico, con su rostro cristalino brillando de satisfacción. Sano, con una capacidad pulmonar fuerte, reflejos excelentes. ¡Felicidades! El bebé era pequeño, rosado y ruidoso. Su piel era casi humana, suave, pero a lo largo de su columna vertebral corría una línea de diminutas escamas que brillaban opulentas a la luz. Sus ojos, al abrirse, eran de un azul profundo que podría cambiar de color con la edad. Sin alas, sin cuernos, sin cola. Parecía humano con los rasgos draconianos justos para marcarlo como híbrido. Es perfecto, susurró Vigara, tocando la cara del bebé con una garra cuidadosa. Beston estaba de pie junto a la cama, mirando al bebé con una expresión de absoluto asombro. Oh, ¿cómo lo vas a llamar? Vis había pensado en esto durante meses. Rechazó todos los nombres draconianos que conocía, se negó a atar a su hijo a tradiciones que la rechazó. Consideró nombres humanos, pero quería algo que honrara a ambas partes de su herencia. Kirin, dijo finalmente, es una antigua palabra de la mitología terrestre. Una criatura que traía buena fortuna y bendecía a los justos. Parecía apropiado. Kirin, repitió Beston, probando el sonido. Sí, eso funciona. Al día siguiente, recibieron una comunicación legal formal de los abogados de la casa Krell. Era exactamente lo que Vexara temía. Dreventus estaba iniciando procedimientos para establecer la reclamación familiar sobre el niño basándose en el análisis de la herencia genética. Exigía derechos de visita supervisados y participación en las decisiones educativas. Había adjuntado un informe de ADN que demostraba la conexión biológica entre Kirin y el linaje Krell. Beston leyó el documento con la mandíbula apretada. Trabajan rápido. ¿Qué hacemos? Nos vamos ahora antes de que puedan presentar la siguiente ronda de papeleo que podría tener fuerza legal. Le dieron el alta a Vixara de la clínica médica 2 días antes. Beston había estado ocupado durante su parto y recuperación. Había vendido la mayoría de sus posesiones, transferido sus ahorros a naves de crédito portátiles y reservado un pasaje en un transporte de carga, que partiría hacia los asentamientos fronterizos en 72 horas. ¿Es suficiente tiempo?, preguntó Vis, mientras empacaba las pocas cosas que llevarían. Ropa para ella y Kieran, suministros médicos, la cápsula para dormir que Beston había armado. Tiene que serlo. La presentación legal tardará al menos una semana en procesarse en el sistema. Puede que se muevan rápido, pero la burocracia se mueve lento. Nos iremos antes de que alguien se dé cuenta de que nos vamos. El transporte se llamaba Meridian Howle y era un enorme buque de carga que transportaba pasajeros como actividad secundaria. Su cabina era diminuta, apenas lo suficientemente grande para 2 adultos y un bebé,
pero estaba limpia y el soporte vital funcionaba. Abordaron el barco en un muelle comercial lejos de los distritos residenciales, mezclándose con trabajadores de carga y trabajadores migrantes que no tenían ningún interés en hacer preguntas. Mientras los motores del transportador se activaban y el Meridian 7 descendía bajo ellos, Bizarra se quedó parada en la pequeña ventana del ojo de buey con Kieran en sus brazos. Ella observó cómo la luna se encogía hasta convertirse en solo otro punto de luz entre millones. «Adiós», susurró. «Espero que tu linaje y tu pureza te sirvan bien. He terminado de intentar encajar en tu mundo». Beston apareció junto a ella, llevando una taza de algo parecido al café. «¿Tienes dudas?» «No, absolutamente no. Solo estoy pensando en todos los que dejo atrás. Ni mi ex marido ni su familia. Pueden pudrirse. Pero había gente en la planta de fabricación que era amable conmigo. Vecinos que saludaban con la cabeza en los pasillos. Nunca sabrán lo que me pasó. ¿Quieres contarles?» Bizarra consideró esto y luego negó con la cabeza. «No, déjame ser un misterio. Que se pregunten dónde fueron la mujer dragón y su bebé. A veces, desaparecer es una forma de poder en sí misma». El viaje a los asentamientos fronterizos duró 3 semanas. El transportador hizo paradas en 2 colonias intermedias, recogiendo y descargando carga y admitiendo nuevos pasajeros. Kirin se adaptó notablemente bien al viaje. Dormía al ritmo de los motores del barco y parecía contento mientras lo alimentaban y lo sostenían. Beston demostró ser sorprendentemente capaz en el cuidado de bebés. Aprendió a cambiar pañales con precisión de ingeniero químico y podía preparar raciones de fórmula en menos de 3 minutos. Cuando Kirin lloraba a las 3 de la mañana, lo que ocurría a menudo, Beston caminaba por los estrechos pasillos del barco, meciendo al bebé suavemente y tarareando canciones desafinadas que su abuela le había enseñado. «Eres bueno en esto», le dijo Biz una noche, viéndolo alimentar a Kirin con deficiencia de práctica. «Resulta que los bebés no son tan diferentes de los sistemas de soporte vital. Se identifican sus necesidades, se satisfacen y se monitorean los problemas. Muy lógico una vez que superas los gritos. Cuando lleguemos a los asentamientos, ¿qué le contaremos a la gente sobre nosotros? Acerca de Kirin». Beston levantó la vista del bebé. «¿Qué quieres decirles?» «No lo sé. La verdad parece complicada. Las mentiras parecen peores. ¿Qué tal esto? Somos socios, copadres, 2 personas criando un niño juntos porque parece lo más sensato. No le debemos explicaciones a nadie más allá de eso. Haces que parezca simple. Quizás lo sea. Quizás complicamos las cosas porque creemos que así debe ser». Los asentamientos fronterizos eran todo lo que Meridian 7 no era. Crudo, caótico y lleno de posibilidades. La colonia estaba distribuida en 3 plataformas interconectadas que orbitaban alrededor de un gigante gaseoso al que todos llamaban Gran Azul. Cada plataforma está especializada en diferentes industrias: agricultura, minería y manufactura. Entre ellos, los barcos de suministro y los transportes personales se movían como bancos de peces, siguiendo patrones de tráfico que parecían más una sugerencia que una ley. Aterrizaron en la plataforma 2, el centro agrícola, e inmediatamente sintieron la diferencia. Los recicladores de aire trabajaron más duro aquí, tratando de procesar los compuestos orgánicos de las granjas hidropónicas que cubrían toda la superficie disponible. La población era diversa hasta el punto de ser caótica. Humanos, draconianos, turanos, Kryn, morfellanos y docenas de especies que Bizarra no pudo identificar inmediatamente, todos trabajando juntos con la cooperación práctica de personas que se necesitaban mutuamente para sobrevivir. Su primera semana la pasaron buscando trabajo y vivienda. Beston consiguió un puesto en la empresa de gestión de sistemas ambientales de la colonia. Bizarra, una vez que se recuperó completamente del parto, encontró trabajo en la división agrícola. Su fuerza draconiana y su tolerancia al calor la hicieron valiosa en las zonas de cultivo de alta temperatura donde se cultivaban productos tropicales. Alquilaron una pequeña unidad en el nivel 7 de la pila residencial de la plataforma 2.
2 habitaciones más, pero esta vez no había dudas sobre quién dormía dónde. La habitación de invitados se convirtió en la habitación de niños de Kirin. Xara y Beston compartían el otro dormitorio con el acuerdo tácito que se había estado gestando desde que dejaron Meridian 7. «¿Está bien?», Vis preguntó la primera noche en su nuevo hogar, de pie en la puerta entre las habitaciones. Beston estaba ajustando los controles ambientales, asegurándose de que la temperatura se mantuviera estable para Kirin. «¿Qué está bien? Esto es pretender ser algo que no somos». Él se giró para mirarla completamente. «¿Quién dice que estamos fingiendo? Somos 2 personas que criamos un hijo juntos, compartimos una casa, dividimos los gastos y tratamos de construir una vida. ¿Cómo es eso de fingir? ¿Usted sabe lo que quiero decir?» «Sí, lo hago. Y esto lo diré una vez, y luego lo dejaremos estar. A menos que quieras hablar más de ello. No te rescaté de la estación de transferencia porque quería algo de ti. Lo hice porque era lo correcto. Pero en algún momento del camino, dejé de pensar en ti como una buena acción y comencé a pensar en ti como la persona a mi lado con la que quería despertar. Si eso te incomoda, dormiré en el sofá. Pero si no, bueno, la cama es suficientemente grande para los 2. Vixar cruzó la habitación y lo besó. «La cama es bastante grande». Pasaron los años. Kirin pasó de ser un bebé a un niño pequeño y luego a un niño curioso que hacía miles de preguntas sobre todo. Sus escamas permanecieron confinadas a su columna vertebral, brillando cuando la luz las golpeaba directamente. Sus ojos se habían tornado de un violeta llamativo que lo marcaba como híbrido, pero no atraía la discriminación que Vixara había temido. En los asentamientos fronterizos, la herencia mixta era lo suficientemente común como para no llamar la atención. Beston le enseñó a Kirin cómo mantener los sistemas ambientales cuando tenía 5 años. Vixara le mostró qué plantas eran seguras para comer y cuáles eran venenosas. Juntos criaron a un niño seguro de sí mismo, amable y completamente desinteresado en la política de linaje o la pureza genética. Cuando Kieran tenía 7 años, Vis recibió un mensaje que había sido reenviado a través de tantas estaciones de retransmisión que casi lo borró como spam. Pero algo la hizo abrirlo. El mensaje era de Severina, su ex-suegra. Corto y al punto. Draventis ha muerto. Insuficiencia cardíaca muy repentina. La casa Krell ha sido absorbida por una alianza familiar más grande. A nadie le importa más tu hijo. Tú ganaste. Vis leyó el mensaje 3 veces y sintió una distante sensación de finalización. Había pasado años mirando por encima del hombro, esperando que abogados o cazarrecompensas o algún agente de la casa Krell aparecieran e intentaran llevarse a Kirin. Ahora esa amenaza había desaparecido, disuelta por el tiempo y las cambiantes políticas de las personas que medían el valor en linajes. Ella borró el mensaje y fue a buscar a Beston. Estaba en el área común de su unidad ayudando a Kirin a construir un modelo de una nueva plataforma agrícola que la colonia planeaba construir. Draventis está muerto, dijo Vixara. Beston levantó la vista y estudió su rostro. ¿Qué opinas al respecto? Nada. ¿Eso está mal? No. Algunas personas no se ganan su dolor. No sentir nada es probablemente la respuesta más saludable. Kieran miró a sus padres, confundido. ¿Quién es Dentis? Alguien que solía ser importante, dijo Vixara, pero ya no lo es. Esa noche, después de que Kirin se durmiera, Vixara y Beston se sentaron en su pequeño balcón y miraron las estrellas. El gran azul dominaba la vista, sus nubes arremolinadas de color azul y violeta, recordándole a Vixara que la belleza existía en escalas tanto vastas como íntimas. ¿Alguna vez te arrepientes de ello?, preguntó, gastando un crédito en un extraño en una estación de transferencia y terminando aquí. Beston se quedó en silencio por un momento. Lamento que mi hermana haya muerto. Lamento que mis padres hayan sufrido. Lamento que existan personas como tu exmarido y que causen daño. Pero esto, señaló hacia su casa, hacia la puerta detrás de la cual dormían sus hijos. No, nunca.
Pensé que mi vida había terminado cuando me vendieron. Creí que ser infértil significaba que no valía nada. Nunca fuiste inútil, simplemente no podían ver más allá de su propia estupidez. Viste algo en mí que yo no podía ver en mí mismo. Vi a alguien haciendo una muy buena pregunta. ¿A mi lado? ¿Para qué? Me hizo pensar. Y el pensar llevó a la acción, y la acción llevó aquí. Vixara se apoyó en él, sintiendo el sólido calor de su presencia. Gracias por el crédito. La mejor inversión que jamás hayas hecho. Sea, claro que lo fue. En su interior Kieran se movía mientras dormía, haciendo los pequeños ruidos de un niño soñando. Mañana se despertaría y haría más preguntas sobre cómo funcionaban las cosas y por qué el cielo era azul. ¿Y podrían por favor visitar nuevamente el parque de gravedad cero? Crecería libre de las expectativas que casi habían destruido a su madre. Se convertiría en quien eligiera ser, sin estar limitado por linajes de sangre ni por el destino biológico. Y en algún lugar lejano, en una luna donde el jazmín perfumaba el aire y la élite medía el valor en pureza genética, la casa Krell se desvaneció en la historia. Sus linajes continuarían, cuidadosamente administrados y políticamente organizados, hasta que alguna generación futura olvidara por qué todo eso importaba. Pero aquí, en el caos y la posibilidad de los asentamientos fronterizos, una pequeña familia construyó algo diferente. No es perfecto, no es simple, pero es suyo. Una mujer dragón a la que habían llamado inútil. Un limpiador humano que vio la oportunidad de hacer algo bien. Y un niño híbrido que demostró que podían crecer cosas nuevas, incluso cuando todos decían que el suelo era estéril. Vixara tocó las escamas a lo largo de su columna, sintiéndolas cálidas bajo sus dedos. Cuando los hubo escondido, avergonzada de la prueba visible de su herencia mestiza. Ahora los llevaba abiertamente junto con las cicatrices y las historias y la obstinada esperanza que la había mantenido con vida a través de todo. No estoy rota, dijo ella suavemente. Beston tomó su mano. Nunca lo fueron, y en la tranquilidad de su hogar, con las estrellas mirando a través de las ventanas y las infinitas posibilidades del mañana esperando a ser escritas, eso fue suficiente.